Buenos días, bienvenidos queridos alumnos del segundo año de secundaria. El día de hoy, 13 de agosto del año 2020, les doy la bienvenida al curso de lenguaje. Desarrollaremos el tema número 2 de este tercer bimestre. Les ruego por favor estar atentos y participar cuando se les solicite. A continuación te muestro una imagen y te pido que respondas. Número 1. Vemos a dos señoritas tiradas en el césped. Ellas están sonriendo. Y la oración que muestra esta imagen es, ellas están felices. ¿Qué hubiera pasado si yo quito de esta oración la parte que dice felices? ¿Qué hubiera pasado si yo quitaría eso, si yo borraría eso? Lo que queda, ellas están, no tendría sentido por sí solo. El verbo en esa oración es están. Ahora, ¿por qué no tiene sentido? No tiene sentido, jóvenes, porque están es un verbo copulativo. En la clase que desarrollamos sobre el verbo, hemos visto la clasificación de los verbos. Y una de las clases de los verbos eran los verbos copulativos. Los verbos copulativos eran aquellos que no tenían significado propio, sino que servían de nexo. Estos verbos exigían de manera obligatoria un complemento. El complemento para que pueda entenderse el verbo y pueda tener sentido la oración. Así que por lo tanto, en esta primera oración, felices es un complemento necesario, obligatorio. Ahora, analizo y me doy cuenta, felices es un adjetivo, es una cualidad. Felices, tristes, alegres, son adjetivos. Ahora, este adjetivo que complemente a un verbo copulativo se va a llamar atributo. Quiere decir que felices se llama atributo. Número 2, trabajan concentrados. Si yo borraría de la oración concentrados, me quedaría solamente trabajan. Pero a diferencia de están, trabajan, que es el verbo, sí tiene significado propio. Porque yo puedo deducir quiénes trabajan. ¿Trabajan quiénes? Ellos. Ellos trabajan, ¿se entiende? Si se entiende, este verbo, trabajan, se hace llamar verbo no copulativo. ¿Por qué? Porque tiene sentido propio. Ahora, si analizo qué cosa será concentrados, me doy cuenta que concentrados también es una cualidad, es un adjetivo. Un objetivo. Ajá. Si es un adjetivo, si es una cualidad, eh, esta cualidad, este adjetivo que complemente a un verbo no copulativo, recibe el nombre de predicativo. Predicativo, así se llama. El número 1 entonces se llama atributo, el número 2 se llama predicativo. También se le conoce como complemento atributo y al 2 se le conoce como complemento predicativo. Pasamos a la número 3. Todos recuerdan el Mundial y todos recuerdan quizá esa triste escena cuando el futbolista patea un penal y lo falla. La oración 3 dice, el penal fue pateado por Cueva. El elemento que está subrayado se responde a una pregunta que yo he generado. La pregunta mentalmente que yo puedo generar para haber subrayado por Cueva ha sido la siguiente. ¿Por quién o por quiénes fue pateado el penal? O sea, la pregunta para reconocer este elemento llamado complemento, agente o simplemente agente es la siguiente pregunta. ¿Por quién o por quiénes más el verbo en voz pasiva más el sujeto? El verbo en voz pasiva es fue pateado. El sujeto es el penal. Entonces la pregunta será, ¿por quién fue pateado el penal? Y la respuesta automática, si te das cuenta, es por Cueva. Ese elemento subrayado y en negrita por Cueva se llama complemento agente.
Número 4. Romina piensa en su amado. El elemento que está subrayado y en negrita en su amado es un elemento que también responde a una pregunta. La pregunta a la que responde es la siguiente. Pueden ser cuatro preguntas. La primera, ¿en qué más el verbo? La segunda, ¿en quién más el verbo? O si no, ¿de qué más el verbo? O si no, ¿de quién más el verbo? O sea, o es en o es de. En o de, en o de, en o de. Más el qué o más el quién. Mira, si me doy cuenta, yo debo aplicar aquí el en, porque empieza con en el elemento subrayado. Entonces la pregunta será, ¿en quién más el verbo? Piensa. ¿En quién piensa? Y la respuesta ha sido en su amado. Eso está subrayado. Entonces, en su amado se llama complemento preposicional dentro de la estructura sintáctica del predicado. ¿Qué función cumplirían los elementos subrayados de cada imagen enumerada? La número 1, complemento atributo. La número 2, complemento predicativo. Número 3, complemento agente. Y número 4, complemento preposicional. Hoy estudiaremos la parte complementaria de la estructura sintáctica del predicado. Por lo tanto, a continuación te presento el tema de hoy. El predicado, parte 2. Yo espero que tú recuerdes la parte 1. Al menos en la estructura de la clase de la semana pasada del predicado parte 1, hemos analizado 4 elementos. Y te dije que el predicado en sí tenía 8 elementos. Si la semana pasada hicimos los primeros 4, ahora nos faltan los segundos 4. Entonces, a continuación te presento el tema, recalco, repito, el predicado parte 2. Número 5, complemento atributo. De eso justamente te mencionaba en la imagen 1. Complemento atributo. Se representa con la letra AT. ¿Qué cosa es el complemento atributo, jóvenes y señoritas? El complemento atributo es una cualidad o atributo, es decir, es un adjetivo que complementa de manera necesaria a un verbo copulativo. O sea, que, profesor, el adjetivo se coloca de manera obligatoria después de un verbo copulativo, así es. Profesor, ¿y quiénes son los verbos copulativos? Los verbos copulativos se derivan de ser, estar, parecer, permanecer, quedar, yacer, entre otros. Demostración. Estos vehículos son nuevos. ¿Qué hubiera pasado si yo borrase nuevos? Ahí diría solamente estos vehículos son. Y son, que proviene de ser, es un verbo copulativo. Ese verbo copulativo exige la presencia de un complemento. Ese complemento es nuevos. Ahora, nuevos, si yo analizo qué cosa es nuevos, nuevos es un adjetivo. Entonces, aquí debajo en la explicación dice lo siguiente. El término nuevos es una cualidad o atributo, es decir, es un adjetivo, cuya presencia es necesaria, ya que el verbo son proviene de ser, que es un verbo copulativo. Más ejemplos, más ejemplos. Y aquí vamos a corregir porque se ha corrido la palabra, ¿ya? A ver, vamos a corregir esto. Vamos a quitar, vamos a poner encima. Uy, ¿qué pasó? Vamos a quitar esto. Y vamos a poner aquí encima. Listo. Ahora sí. Vamos a agrandar la imagen. Dice, más ejemplos. El tiempo es imparable. El tiempo es. No tendría sentido. Es de dónde proviene, de ser. Ahora, me doy cuenta de que imparable es un adjetivo. Imparable, invencible, intocable, son adjetivos. Por lo tanto, se ha agregado un adjetivo después de un verbo copulativo como es.
Así que imparable es un atributo. Lo que está de rojo se llama complemento atributo. 2, o otra oración. El vaso estaba vacío. Estaba es el verbo. Y si yo digo el vaso estaba, no tendría sentido porque estaba proviene de estar. Entonces se agregó algo a estaba, vacío. Vacío, lleno, semilleno, son adjetivos, date cuenta. Y si es un adjetivo que complementa a un verbo copulativo, a esto se le llama atributo. Siguiente, la química parece complicada. Si yo digo la química parece o Elvis parece, no se entendería. Por lo tanto, me doy cuenta que parece proviene de parecer. Entonces, ¿qué cosa será complicada? Complicada, dificultosa, ¿no? Facilísima. Son adjetivos. Entonces, si es un adjetivo, a ese adjetivo que complementa a un verbo copulativo, se le denomina, se le llama atributo. Otros ejemplos más, el partido de fútbol se puso interesante. Puso proviene de poner, y poner también es un verbo copulativo. Los hombres somos los más fieles. Somos proviene de ser. Si yo digo los hombres somos, no tendría significado, no tendría sentido. Le he agregado una frase, los más fieles. Sabemos que en el campo de los adjetivos, si yo digo los más fieles, el más guapo, el más alto, son adjetivos en grado superlativos. En este caso, esa estructura es un adjetivo en grado superlativo. Por eso que lo que está pintado de rojo, los más fieles, vendría a llamarse complemento atributo. Pasamos ahora al elemento número 6, complemento predicativo. En la imagen de inicio, el número 2, concentrados, era un predicativo. Y miren, es algo similar, pero no igual al atributo. ¿Por qué? Porque el predicativo también es una cualidad o atributo, es decir, es un adjetivo. Pero este predicativo es aquello que va a complementar de manera no obligatoria a un verbo no copulativo. Profesor, ¿y cuál es la diferencia entre un verbo copulativo y un verbo no copulativo? El verbo no copulativo es aquel verbo que se entienda o se comprenda de forma independiente o por sí solo. Ah, ya, profesor. Entonces, el verbo no necesita de un complemento. Así es, no necesita de un complemento. Si en la oración se dijera, su hija salió, se entiende. Salió su hija, se entiende. El verbo salió es un verbo no copulativo porque tiene sentido, tiene significado propio. Sin embargo, después de salió, hemos puesto muy contenta. O sea, no pude haberla puesto ahí. Yo si quiero lo borro, pero está, lamentablemente está en la oración muy contenta. Entonces, muy contenta al ser una cualidad, un atributo, un adjetivo, porque muy contenta o contentísima son adjetivos en grados superlativos. Entonces, muy contenta es un adjetivo. Y si es un adjetivo que está después de un verbo no copulativo, a ese adjetivo se le llama predicativo. Vamos a leer la explicación, dice, la expresión muy contenta es una cualidad o atributo, es decir, es un adjetivo que complementa a salió, que es un verbo no copulativo. Más ejemplos, encontré secas las flores. Encontré secas, secas encontré. Se supone que algo, porque de Profesor, algo se está hablando. Entonces, en las flores, a ver, encontré las flores, perdón, encontré las flores. tiene Las sentido. flores encontré, ¿se entiende? Ahora, secas es un adjetivo. Secas está después de encontré, y encontré es un verbo no copulativo. Entonces, este secas, que está de rojo, se llama complemento atributo. Su hermano vive solo, vive su hermano, ¿se entiende? Su hermano vive, vive su hermano, se entendería. Solo es algo que ha complementado a un verbo no copulativo, por eso que se le llama complemento atributo. Perdón, complemento predicativo. Disculpen.
Llegó cansada del parque, llegó del parque. ¿Se entiende llegó del parque? Sí. Llegó, ¿se entiende? También se entiende llegó. Entonces, ¿qué cosa es cansada? Cansada es un adjetivo. Cansado, cansada, es un adjetivo. Ahora, ese adjetivo que está después de un verbo no copulativo como llegó, sería un predicativo. El bebé duerme feliz en su cuna. ¿Se entiende el bebé duerme? Duerme, Por el supuesto, sí bebé se duerme entiende. Duerme el bebé en su... duerme, ¿se entiende? Entonces, ¿qué cosa es feliz? Feliz, triste, amargo, molesto, preocupado son adjetivos. Feliz entonces será un predicativo. Entonces, jóvenes, esa es la diferencia entre un atributo y un predicativo. Ambos son cualidades, ambos son adjetivos. La diferencia está en después de quién está. ¿Estará después de un verbo copulativo o estará después de un verbo no copulativo? Siguiente, pasamos al séptimo elemento, el complemento agente. Se representa con la letra AG. Es un sintagma preposicional que va encabezado por la preposición por. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Quiere decir que el agente siempre comienza con por? Así es. Siempre va a comenzar con por. Ya, ese es un tip. El primer tip que tú vas a darte cuenta de un agente es que va a estar encabezado siempre por un por. Pero no es el único, porque mucho cuidado. El circunstancial de causa también puede estar encabezado por. Si yo digo, fue expulsado por indisciplinado por si acaso no es agente, es un circunstancial de causa. Entonces, algo más. Aquí te agrego el segundo tip. Además de estar encabezado por la preposición por el agente, dice, indica quién realiza la acción del verbo en oraciones pasivas. Por lo tanto, tienes que aplicar una pregunta. Ah, ya, profesor. Entonces, empieza con por y además tengo que aplicar una pregunta. Sí, tienes que aplicar una pregunta para estar seguro que eso es agente. ¿Y cuál es la pregunta, profesor? La pregunta es la siguiente. ¿Por quién o por quiénes más el verbo en voz pasiva más el sujeto? Tenemos la siguiente oración. El jugador fue aplaudido por los espectadores. ¿Ya? A ver, haz la pregunta. ¿Por quién? El verbo en voz pasiva, ¿cuál será? Ah, fue aplaudido. Listo. Entonces, ¿por quién fue aplaudido o por quiénes fue aplaudido? Más el sujeto. El sujeto es el jugador. Entonces ya tengo la pregunta completa. ¿Por quiénes fue aplaudido el jugador? Y la respuesta automática que me va a decir la oración misma es por los espectadores. Entonces, por los espectadores es un agente, es un complemento agente. Siguiente, los niños fueron recibidos por el director. ¿Por quién fue recibido o fueron recibidos los niños? ¿Por quién fue recibido los niños? Por el director. Por el director es el agente. El roble fue talado por el leñador. ¿Por quién fue talado el roble? Por el leñador. El fuego fue apagado por los bomberos. ¿Por quién fue apagado el fuego? Por los bomberos. La noticia fue leída por la profesora de ética. ¿Por quién fue leída la noticia? Por la profesora de ética. Entonces, te das cuenta por los espectadores, por el director, por el leñador, por los bomberos, por la profesora de ética, por Rosa Merino, se llaman complemento agente. Último elemento del predicado, complemento preposicional. Se conoce o se reconoce esto colocando la abreviatura CPREP. Es un modificador del predicado que añade información y presenta una preposición seguida de un sintagma nominal. Otro tip. En este octavo elemento te voy a dar un tip. El complemento preposicional, joven señorita, siempre empieza con en o si no, siempre empieza con de. Con cualquiera de estos dos va a comenzar. Con cualquiera de estos dos. Pero recuerda que hay un segundo tip. Tienes que aplicar esta pregunta. Tienes que aplicar esta pregunta. De todas maneras, para salirte de dudas. La pregunta que puedes aplicar es ¿en qué más el verbo? O si no, ¿en quién más el verbo? Si no es con en, entonces será con de. ¿De qué más el verbo? O si no, ¿de quién más el verbo? Tienes la siguiente oración.
Los pobladores confían en el respeto a las reglas de tránsito. Fácil. Haz la pregunta. Mira, aquí ya hay un en. Entonces aplicarás en. ¿En qué confían? ¿En qué confían? Y la respuesta es en el respeto a las reglas de tránsito. Todo esto es complemento preposicional. Siguiente, estuvimos hablando de política. ¿De qué? ¿Por qué? Porque aquí hay un de, pues, mira, aquí hay un de. ¿De qué estuvimos hablando? De política. Entonces esto es el complemento preposicional. Siguiente. Ahora no dispongo de mucho tiempo. Fácil, aquí está el de. ¿De qué no dispongo? Respuesta, de mucho tiempo. Esto se llama complemento preposicional. Estamos felices de que hayas ingresado a la uni. ¿De qué estamos felices? De que hayas ingresado a la uni es el complemento preposicional. Me arrepiento de todo lo que dije ayer. ¿De qué me arrepiento? De Lo que todo dijo lo que ayer. dije. Pienso en tu prima a todas horas. Uy, ¿En quién? Ojo aquí, mira, acá ya no es en qué, es en quién. ¿En tu quién primo, pienso? Y la respuesta es, tu Diego, prima, en tu en tu prima. prima. Muy bien. Esto de aquí es el complemento preposicional. Jóvenes, entonces, recapitulando, hemos estudiado los 4 elementos complementarios del predicado, por eso se llama el tema de hoy el predicado parte 2. Cualquier cosa, cualquier observación, házmelo saber a continuación. Dime, ¿entendiste lo que expliqué o puedo repetir algo? Pregunten, Entendí. activen sus micrófonos, los escucho. Sí, entendí. ¿Todo claro? Sí, ¿Todo claro, Diego? sí, Ya, muy bien. A ver, Choque, ¿todo claro, Choque? Sí, profesor. Ya. Fabricio, ¿todo claro o hay algo que puedo repetir? Dime. sí, Fabricio, profesor. todo claro. Listo. Ya, listo. Después de hacer mi encuesta a nivel nacional, entonces todo quedó claro. De todas formas, siempre apóyate cuando estudies de un video. Ese video estamos grabándolo ahora. Vamos a resolver ahora los siguientes ejercicios. A ver, vamos a leer. 1. En la continuación de tus estudios depende de tu espíritu de trabajo. No lo olvides. Lo subrayado, ¿qué cosa es? A ver, respuestas, Indirecto. respuestas, respuestas. Miren, chicos, 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 yo quiero decirles algo. Si la clase de hoy comprendió acerca del atributo, del predicativo, del agente y del complemento preposicional, las preguntas que les voy a hacer tendrán como respuesta ¿qué cosa? ¿Qué creen ustedes? Esos 4 elementos, pues, ¿no? Esos 4 elementos tendrán como respuesta. No les voy a preguntar algo de lo que hoy no les he enseñado. Entonces, para empezar por ahí. Entonces, a ver, ya tengo creo que 2 respuestas por el chat. Voy a leer. Ya, tengo una respuesta de un alumno. Muy bien. Ha acertado con la respuesta. Tengo otra respuesta de otro alumno. Ha acertado con la respuesta. Bien. Entonces, a ver, me doy cuenta de algo. Está subrayado de tu espíritu de trabajo. Comienza con D. Comienza con D. A ver, voy a recordar lo que el profesor Elvis acaba de explicar. Cuando algo empezaba con D, cuando algo empezaba con D, era un indicio de que podía presentarse ahí un complemento preposicional. Pero de todas maneras yo debo aplicar la pregunta. Entonces, en esta oración la pregunta será, ¿de qué depende? ¿De qué depende? Respuesta, de tu espíritu de trabajo. Ah, profesor, entonces esto de aquí se ha respondido a esta pregunta de qué más el verbo, de qué depende. Claro, entonces
Señoritas y jóvenes, la respuesta es complemento preposicional. Listo. Marquen también ustedes en su separata. Han acertado esta pregunta con respuesta 5 alumnos. Mayra Cárdenas, Fran Choque, Sonia Vázquez, Jeffrey Bernal y Tello Jefferson. Muy bien. Pasamos a la número 2. En el enunciado, el premio Mujer Revelación 2020 fue entregado a la actriz del momento, Naomi González, por el gran comediante Omar Sánchez. ¿Qué función cumple el elemento subrayado? A ver, profesor, me di cuenta de algo. Empieza con el por. Fácil, pues. Entonces, si empieza con el por, a ver, si empieza con el por, es un indicio de que puede ser agente. Pero de todas maneras, debes aplicar la pregunta. ¿Por quién o por quiénes más el verbo en voz pasiva más el sujeto? A ver, ¿por quién fue entregado el premio Mujer Revelación 2020? ¿Por quién? Por el gran comediante Omar Sánchez. A ver, voy a leer las respuestas. Tengo 8 respuestas. Muy bien, Chancán. Muy bien, Choque. Muy bien, Tello. Muy bien, Sonia. Muy bien, Jeffrey. Muy bien, Snyder. Muy bien, hasta Snyder. Listo, ellos fueron quienes dieron su respuesta. Esto de aquí que está subrayado se llama complemento agente. Uy, ¿qué pasó con mi resaltador? Ya, otra vez. Listo. Complemento agente. La respuesta es ETL. Siguiente, ¿alguien me puede decir con el micrófono qué cosa será lo que está subrayado aquí? Ya tengo una respuesta. Ya, muy bien. 2 respuestas. Muy bien, Snyder. Muy bien, Tello. Chicos, a ver, analicen. Los futbolistas llegaron los futbolistas. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Ese verbo es un verbo no copulativo, no necesita de complementos, pero de todas maneras dense cuenta, enfurecidos es un adjetivo. Ese adjetivo está después de un verbo no copulativo. Muy bien, Sonia, muy bien, Urrutia. Esto de aquí es un adjetivo que está después de un verbo no copulativo, no copulativo. Entonces, a eso se le llamará complemento predicativo. Aquí está, pues mira. Cuando trabajan con un verbo no copulativo, se llama complemento predicativo. Ahí está. Entonces, vamos a marcar la respuesta C. Listo. Marquen también ustedes la C. 4. ¿Qué alternativa presenta un complemento agente? A ver, lean y díganme, ¿dónde hay un agente? Solamente una oración tiene agente, solamente una. Muy bien, Tello, muy bien, Sonia, muy bien, Snyder. Pero me gustaría que también comenten los demás. Muy bien, Méndez, ahí está, un nuevo alumno, Méndez. Muy bien, participando. Muy bien, Méndez. Muy bien, Choque. No, Choque no, Choque, lee bien, Choque. Keller, lee bien. Recuerda que la gente comienza con por. Y se responde a la pregunta por quién o por quiénes, más el verbo en voz pasiva, más el sujeto. Respuesta. Ah, ya, muy bien. Seguramente te has equivocado en digitar, Choque. Eso yo creo que ha pasado. Mi respuesta. Ajá. La respuesta es fácil, ¿no? Mira, ve. ¿Por quiénes serán devueltos los libros? Por aquellos